Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos y también a los nuevos televidentes y teleaudientes del nuevo canal, un canal que se necesitaba urgentemente en nuestro país, TVX. No hay duda de que si la mentira es destructiva, la media verdad es más demoledora aún. Al mantener una parte de verdad se vuelve más creíble y si ésta es hábilmente presentada y repetida constantemente en los medios se vuelve incluso un paradigma. Así se ha cambiado la historia. Se dice, por ejemplo, que las cruzadas fueron guerras de liberación del Santo Sepulcro de manos de los infieles, musulmanes y judíos, aunque en realidad fueron guerras de pillaje, destrucción, asesinatos y robo descarado. Lo mismo puede decirse de la conquista de América, donde se pone a los conquistadores como magnánimos y transmisores de cultura y a los pueblos originarios como incultos e incivilizados. No negamos que hubo transmisión de cultura y ahí está la media verdad, pero al mismo tiempo no se dice que se destruyeron las culturas milenarias de los pueblos originarios y lo poco que ha quedado es porque logró esconderse. Los calendarios azteca y maya que se encontraron fue hasta después que la furia de la conquista se había aplacado, al excavar los templos antiguos para ocupar sus cimientos para construir los templos de la nueva religión. Por eso se mantuvieron intactos. Si no hubieran sido destruidos los códices con todos los relatos de los pueblos originarios, con fechas y datos científicos, arquitectónicos, tecnológicos en número de decenas de miles, pero como eran de material inflamable o tiras de cuero o de tejido, hasta ahora se han salvado solo 25. Decenas de miles se perdieron o se destruyeron. El uso de la piedra monumental permitió también guardar secretos y no ser destruidos. Ahora se habla del 21 de diciembre como el final de la cuenta larga, Bactún, calculado por los mayas y comercializado por Hollywood, como el día de un supuesto cataclismo global. Como tan solo es un cambio de fecha, cuando no pase nada se venderá la idea de que los mayas se volvieron a equivocar. No se explica la verdad científica y en qué consiste ese cálculo. Es el día en que todo el sistema solar, incluyendo la Tierra, se alinearán con el centro de la galaxia, la Vía Láctea. Todos unidos en una línea, un paralaje, en ese mismo tiempo, o en ese tiempo. Los malolientes y sanguinarios conquistadores se aventuraron con Colón a cruzar el mar Tenebroso cuando en sus países se consideraba que la Tierra era plana y que era el centro del universo. Colón sabía que la Tierra era redonda, al apoyarse en mapas árabes, pero no conocía su tamaño. Los mapas que Colón utilizó eran de Bir al-Rais, cartógrafo y geógrafo musulmán. Si hubiera conocido también los cálculos de al-Biruni, matemático árabe musulmán, se hubiera percatado del tamaño prácticamente exacto de la Tierra. Una diferencia de tan solo 40 kilómetros en el tamaño de su radio de 6.366 kilómetros cuadrados. Así se hubiera dado cuenta que había descubierto un nuevo continente y no que había llegado a la India, por el lado del oeste. Con los adelantos científicos posteriores, Europa llegó a la conclusión de un sistema solar con el Sol en el centro, pero el conocimiento de la existencia de nuestra galaxia, la Vía Láctea, necesitó cientos de años. El centro de la galaxia, como unidad gravitatoria manifiesta, se conoció hasta bien entrado el siglo XX, sobre todo cuando los físicos teóricos y los astrofísicos empezaron a hablar sobre un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Óigase bien, los mayas, alrededor de 1000 años antes, ya sabían de la existencia de ese centro e incluso predijeron la fecha exacta de la alineación del sistema solar con dicho centro el 21 de diciembre del 2012. De eso no se dice nada. La pregunta es quiénes eran más inteligentes, si los mayas o los conquistadores. Continúa la media verdad. Cuando los descubrimientos espectaculares de pueblos antiguos salen a la luz y no pueden ocultarlos, se les ocurre la brillante idea de que fueron los ovnis los que les trasladaron los conocimientos y dirigieron las grandes obras monumentales. Pero lo que ellos hacen, lo hacen solos, porque dicen entonces que los ovnis no existen e incluso se burlan de los que afirman lo contrario. En las películas de los pueblos originarios, estos salen con taparrabos, sucios y atrasados, mientras que los europeos salen limpios, distinguidos, bien vestidos e incluso las artistas, escogidas por su belleza, son todavía más retocadas y con cirugía estética e implantes, y con peinados de salón. Eso en la historia real era al revés.
Los pueblos indígenas eran limpios y libres en sus enfermedades y en sus momentos de esplendor vestían prendas elegantes cubiertas de oro y piedras preciosas que motivaban aún más la codicia de los conquistadores. Europa en la Edad Media era sucia y algo de ello todavía queda. Cuando los musulmanes y judíos fueron expulsados de España al poco tiempo después de firmar el armisticio, que los reyes no cumplieron, ni siquiera en su mínima parte, se les permitió quedarse a los que juraran de su fe, dejaran de hablar árabe, castellanizaran sus apellidos, etcétera, pero también, y óigase bien, dejaran de practicar las costumbres paganas de bañarse tan seguido. A los que se les descubriera practicando su religión en forma oculta, corrían peligro de ser quemados vivos en la hoguera, de acuerdo a los tribunales del Santo Oficio, o también llamada Santa Inquisición. La historia ha sido cambiada convenientemente. Esos son solo algunos casos a manera de ejemplo, la media verdad, pero podríamos contarlos por centenares de millares, pero para muestra basta un botón. Es la misma técnica usada para la manipulación mediática en los tiempos presentes. El uso de la media verdad. La mentira se utiliza, pero es más fácil desenmascararla. Yo lo he mencionado en varios programas de Aclarando Conceptos. He señalado a aquellos que usan, palabras textuales, la mentira y muchas veces la media verdad, que es peor que la mentira. Hasta el punto de que un personaje importante de la derecha civil lo mencionó textualmente exactamente igual. La posibilidad de una casualidad de 1 en 1.000.000. Así que vio mi programa, le gustó la frase y la copió. O quizás quien la copió fue el que le hace los discursos. Veamos tan solo algunos ejemplos. Se habla hasta la saciedad de que en estos 3 años de gobierno antes de la tregua entre pandillas, las cifras de los asesinatos eran los más altos de la historia. Y eso no es cierto, es una mentira. Pero aunque bien las cifras permanecían altas entre 13 y 14 homicidios diarios, lo cual constituye una verdad, palidecen cuando se comparan con las cifras luego de la guerra de 25 muertos diarios. Y eso se oculta. Es más, los datos de los asesinatos de esa fecha se han perdido y no se dispone de información de antes del año 2000 en los organismos respectivos. Así se convierte en media verdad. Pero ahí están los archivos periodísticos, sobre todo de la prensa escrita. Yo también tengo archivos personales de ellos. Luego de la firma de los acuerdos de paz, las cifras de los homicidios eran espeluznantes. Sin embargo, los medios, en lugar de publicar páginas enteras con fotos amarillistas de asesinatos, como ahora, publicaban entrevistas y análisis de personas influyentes. Las cifras delincuenciales de la década de los 90 comprenden cantidades exorbitantes de homicidios, lesiones, violaciones, secuestros y amenazas, robo, hurtos y daños. Concentrémonos en homicidios. 1994, 9.135. 1995, 8.485. 1996, 6.792. 1997, 6.753. Es todo un promedio de 18 diarios en 1997 y máximo 25 en 1996, promedio 21.2. La prensa gráfica del 6 de abril de 1999 resumía en página 4 lo siguiente. Fiscalía registra más de 30.000 homicidios en 4 años. Los homicidios representan el segundo aspecto de los hechos delictivos en los últimos 4 años. Desde 1994 hasta marzo del año pasado fueron asesinadas 32.599 personas en un reporte de la Fiscalía General de la República. Las cifras de asesinatos constituyen un dato alarmante. Si se hace un promedio de los últimos 4 años, tenemos que 7.746 personas fueron asesinadas por año promedio. Estos datos de la Fiscalía General de la República, presentados públicamente en la prensa en esta fecha, también aparecen en el documento de trabajo R338 de la Red Centros de Investigación del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, en octubre de 1998 en el Banco Interamericano de Desarrollo BID y en la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Como se ve, las cantidades son sustancialmente mayores que las actuales, incluso antes de la tregua pactada, pero no existía la psicosis de guerra que la propaganda mediática, utilizando cifras reales que se mantienen altas pero potencializadas aún más, trayendo el temor de la población y peor aún contribuyendo a la poca nueva inversión nacional y extranjera. La media verdad, hábilmente entretejida y manifestada mediáticamente, hace su obra negativa. Por otro lado,
Se usa la media verdad exagerando las noticias, dañando el honor o la imagen de las personas a quienes se pretende destruir, y otras veces inexplicablemente el silencio absoluto. El olvido para algunos corruptos evidentes resulta ser su recompensa. Todo, dependiendo si eres amigo o enemigo de los medios. Hay funcionarios señalados inicialmente con enormes reparos y grandes señalamientos de corrupción, y luego son públicamente protegidos en los medios, a veces con el ocultamiento posterior total de las noticias. Y hay funcionarios a quienes se les repara pequeñas cantidades y son denunciados públicamente incluso sin motivo. A veces se les relaciona con otros personajes que presuntamente han cometido delito, mencionando un parentesco real o falso o exagerado. Si la noticia es buena, no se les menciona, o bien se les deforma su nombre y o apellido. Y no es un error, ya que esto es repetitivo, o no se han dado cuenta. En el caso de una noticia negativa, ahí sí escriben su nombre completo, 2 nombres y 2 apellidos sin error alguno. Otra forma que puede potencializarse mediáticamente es atacar al presidente Mauricio Funes o al frente, aunque te dejarías instrumentalizar. Se habla de que aquí no hay garantías jurídicas suficientes y que hay demasiados impuestos, pero se invierte masivamente en Nicaragua e incluso en Cuba. Véase además la deuda externa. En un planteamiento público, los economistas y tanques de pensamiento están preocupados, pues tan solo 3 años y medio la administración de Funes ya sobrepasó el umbral de la deuda, la cual supera el 53%. Y no se explica que esto es un porcentaje acumulativo y que cada gobierno aumente el porcentaje de la deuda porque se suma a las acumuladas en los periodos presidenciales anteriores. Como un ejemplo, el porcentaje del PIB de la deuda en el 2004 era del 40.4%, en el 2009 el 49% y ahora en el 2012 cerca del 54%. Es un aumento progresivo, pero no se dice. Si aquí se afirma, y hace poco salió la noticia, que aquí los impuestos son los más altos de América Latina. Son altos, pero no son los más altos. Esta es otra media verdad. Como un ejemplo, se invierte masivamente en Costa Rica, Panamá y Nicaragua, y dichos países tienen sustancialmente impuestos mayores que nosotros. Son todavía mayores que ellos. Brasil, Argentina, Chile, Perú, etc. Quiero considerar finalmente 4 noticias recientes. Diario de hoy, sábado 8 de diciembre del 2012. El titular de la noticia: desacelera ritmo de la actividad económica y luego continúa con una desaceleración generalizada de la actividad económica. Las gráficas, al verlas, sin embargo, demuestran lo contrario. Un aumento de la actividad económica, si bien leve, pero que indica un punto de inflexión y la tendencia revertida al alza. De 11 de los 12 sectores analizados se disminuyó solo en 1. La media verdad funciona ya que la mayoría de lectores solo leen los encabezados. Prensa gráfica, domingo 22 de diciembre del 2012. Domingo 2 de diciembre del 2012. Llamadas telefónicas en Cuba para los Estados Unidos, el minuto $1.40 para particulares y entre empresas $2.45. El cálculo cuando se trata de Cuba tiene un componente dual. Existe un cambio oficial que opera para los cubanos cuyo valor es exactamente igual al dólar y un cambio negro de 20 por dólar. Cuando se quiere demostrar cuánto se gana en Cuba se divide entre el dólar negro disminuyendo los salarios reales. Cuando se menciona las tarifas de servicios se usa el dólar oficial incrementando su costo. Esto es incorrecto. Se usa uno u otro sistema. Lo que se busca es usar la media verdad señalando aún más negativo a Cuba. Sin embargo, cuando se quiere promover paquetes turísticos a Cuba, generalmente manejados históricamente por TACA, quien opera prácticamente como línea nacional en Cuba llevando pasajeros cubanos entre ciudades cubanas, entonces Cuba es una isla paradisíaca, la perla del Caribe. Claro, negocios. Este día 12 de diciembre del 2012, en el MAS sale en la portada: suben los asaltos. La PNC reconoce que los atracos habrían aumentado 8% en la capital, a pesar del plan especial de seguridad. La noticia real es, sin embargo, otra. Los atracos suben en esta época del año previo a la Navidad, ya que es una tendencia que todos los años pasa lo mismo. Veamos un último ejemplo. Diario de hoy, jueves 6 de diciembre del 2012, páginas 64 y 65. Comentando sobre los reyes del Facebook, relativo a los espacios informativos, poniendo solo los noticieros televisivos e ignorando los medios escritos.
aparentemente autocensurando y eliminando nuestro programa Aclarando Conceptos. El diario de hoy no tuvo la entereza periodística de la prensa gráfica de aceptar en su momento que somos el espacio informativo más visitado en Facebook. De todas formas, si hablamos de ética periodística, tampoco puede excusarse de que solo se consideró a los medios televisivos, porque Aclarando Conceptos es ya de nuevo un medio televisivo al disponer de espacio en el canal TVX, canal 23 en TV abierta y en el cable Claro, y próximamente en Tigo, lo cual avisaremos oportunamente, y el número del canal, ya que en Tigo cambiará. Esto no fue un error, sino una media verdad fríamente calculada. El diario de hoy se autoeliminó de la competencia por 3 razones. Primero, la prensa gráfica lo supera en el Facebook por el 34%. Segundo, queda en un 5º lugar y casi en el 6º, comparándolo con otros espacios informativos, lo cual demuestra que está perdiendo fuerza en las redes sociales en particular y en el Internet en general, por lo cual su futuro es complicado, porque dentro de poco todo será digital. Tercero, no reconocer públicamente que un solo programa, Aclarando Conceptos, nuestro programa, supera en el Facebook a todo un diario de hoy, incluyendo sus promociones comerciales para atraer clientela. Los datos apuntados de algunos noticieros son correctos, pero la lista no está completa y esto constituye así la media verdad. Pero como han sido tomados el 5 de diciembre del Facebook y con el objeto de tomarlos a todos en el mismo momento, lo hemos tabulado el mismo momento, es el martes 11 de diciembre del 2012 a las 12 del meridiano. Solo ponemos los 7 grandes del Facebook. Los otros los descartamos porque nadie, ni el programa ni su presentador, llegan ni siquiera a 6.000. Espacios informativos más visitados en Facebook. Aclarando Conceptos, primer lugar, 93.747. Segundo, Prensa Gráfica, 86.305. Tercero, Noticiero 4 Visión, 69.498. Cuarto, TCS Noticias, 63.230. Quinto, El Diario de Hoy, 62.297. Cerca de él, sexto, Tele2, 61.691. Y un poco lejos del séptimo, El Noticiero, 23.318. Los demás, como dije antes, no llegan ni a 6.000. Esta es la verdadera noticia. La otra, como todos los anteriores que expliqué, eran tan solo la media verdad. Muchas gracias.